Es Radio. Málaga. Bueno, pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Es Radio, en esta segunda parte de la programación matinal, y tenemos en el estudio a Jessica Trujillo, parlamentaria andaluza del Partido Popular. Muy buenas tardes, Jessica, ¿qué tal? Encantada de volverte a tenerte por aquí. Buenas tardes, Enrique. Yo también muy contenta de echar el viernes ya a las puertas del fin de contigo, un ratito. Total, vamos a ver qué nos depara el programa de hoy, pero nada bueno parece, porque todo son problemas y, por supuesto, esperamos que además esta semana termine bien y la semana que viene empiece mejor y que no haya otro lunes negro, porque si no es apagón, es parón ferroviario. Afrontamos los lunes con miedo, Enrique, a ver qué nueva catástrofe nos trae la semana. Sin duda, y más con este gobierno y con este ministro que tenemos también de movilidad, de transportes, Óscar Puente, que, en fin, a mí sobre el parón de este pasado lunes, lo que más me pudo impresionar, aparte de que, en fin, de que si se hablen de sabotajes, de robo común, es que da exactamente igual, pero lo que tú tienes que hacer es vigilar esas instalaciones, esa infraestructura ferroviaria, para que esto no ocurra, que además viene ocurriendo anteriormente, que esto no es nada nuevo, que parece que hubiera sido la primera vez y les ha pillado de nuevas. No, es que no hay suficiente vigilancia. Y luego, aparte, lo más sorprendente, yo creo, de todo es que el señor Óscar Puente, el ministro del Twitter, está todo el día enganchado a la red social X, todo el día. Sin embargo, no tiene tiempo para notificar a los usuarios de los trenes, para advertirles de que no va a salir su tren, o de que se van a quedar tirados, para que puedan optar por otra alternativa, para hacer lo que tengan que hacer en su día, ¿no? Podrían irse a lo mejor en coche, en autobús o en avión, o lo que les dé la gana, pero si no te avisan a sabiendas de que se había producido ese robo previamente, bueno, pues ya te digo, pues tenemos un problema desde luego grave con este ministro muy faltón, y por supuesto que lo único que hace es faltar el respeto en redes sociales. Es a lo que se dedica, no tiene tiempo para comunicarle nada a los usuarios. Totalmente, ¿no? Aparte de que se ha dedicado a teorizar, ¿no?, sus teorías conspiranoica, el sabotaje, todos sabemos a lo que juega, ¿no?, a intentar señalar a unos y a otros, porque le es más cómodo y está más acostumbrado a verter acusaciones, a señalarnos a la derecha, a culpar a cualquier cosa, antes que hacerse responsable de cuestiones que son su trabajo y su responsabilidad. Y por otra parte, aparte de la falta de explicaciones, creo que lo que más ha indignado, ¿no?, y lo que más ha enfadado a todos los usuarios del tren y a todos los ciudadanos, lo que más nos ha cabreado, es esa falta de consideración con la gente, con los usuarios que a sabiendas de que ya había pasado, de que había problemas en los trenes, los dejaron subirse a los trenes. La falta de información, la falta de transparencia, el agua racionada dentro de los trenes, muchísimos niños, personas mayores que se quedaron horas tirados en mitad de la nada, tío, dentro de un tren. Y sin agua. Y ni disculpas, ni nada, ni la prevención que requiere, ¿no? Oye, una cosa tan importante como es montar a cientos de personas, a miles de personas en un tren, a sabiendas de que, oye, si ya se ha producido el robo de unos cables, qué menos que cuides a tu gente y a tus usuarios, ¿no? Eso es lo que más alucina. Tú fíjate que, claro, que aparte de que te fastidie el día, las tareas que tengas pendientes de hacer como usuario, es que quedarse tirado en un vagón de estos sin corriente eléctrica significa estar asándote dentro, porque eso se pone al rojo vivo. Y claro, a lo mejor tú y yo somos muy jóvenes, pero una persona ya, digamos, mayor puede sufrir gravemente las consecuencias de estar ahí al sol esperando horas y horas y horas. Claro, que le puede dar un jamacuco hablando. Y no se ha disculpado nadie. Nada, yo no he escuchado disculpas por parte de nadie decir, oye, esta falta de planificación, y gracias por lo de joven, ¿no? Pero oye, que es verdad que era un asunto serio y un asunto muy desagradable para mucha gente, y creo que se aprovecha este gobierno y el ministro de, oye, un poco una sociedad acostumbrada, ya tristemente, a que los servicios públicos que dependen del gobierno de España no funcionen. Y después encima celebran, ¿no?, un poco ese conformismo, ¿no? Y después escuchamos al presidente, escuchamos al ministro, el comportamiento de los ciudadanos ha sido ejemplar.
Claro, Sí, ¿no? porque Parece el que si vuestro- no le... porque el vuestro no. Totalmente, ¿no? Parece que si no le metemos fuego a los ciudadanos a los contenedores, no van a atender y no van a hacerse cargo de las cosas que son su responsabilidad, ¿no? Creo que se aprovechan y sacan pecho de una sociedad que está a la altura y creo que tristemente un poco acostumbrada a tener que vivir apagones, parones de tren y a tener que, bueno, que a resignarse porque no te dan ninguna explicación ni se ponen a hacer su trabajo. Yo creo que esa es la parte más triste también que tenemos que mirarnos como sociedad, ¿eh? Totalmente, tenemos que ser mucho más beligerantes a la hora de reclamar. Yo creo que sí, sobre todo para que el presidente del gobierno después no se dé el lujo de comparecer ante el Congreso celebrando y sacando pecho de lo bien que nos comportamos todos durante el apagón. Y además para ¿No? hacerle sesión de control a la oposición, que si la oposición pregunta, bueno, pregunta o hace su valoración, bueno, pues no le parece bien, se ofende él, es muy ofendido. Y él y su amigo Óscar Puente, que además ya te digo que Óscar Puente es que no para de pegarle leña a todo el mundo y luego tiene la piel muy fina, ¿no? Él para recibir leña no es tan bueno, ¿eh? No, se ofende mucho. Y además yo creo que más ofendidos tendrían que estar esos usuarios de Andalucía, de Málaga también, que se vieron perjudicados por este parón del AVE, miles de personas, en Madrid y en Málaga, que no podían hacer su vida y además lo peor, lo que dicen los usuarios en mitad de las estaciones, es que no nos dicen nada, es que no tenemos ninguna notificación, es que no nos explican qué pasa. Es que, desde luego, es... La falta de información. Apagón informativo también. Sí, bueno, un poco... Yo creo que esta es la técnica del avestruz, ¿eh? Meter la cabeza bajo tierra a ver si pasa todo y nadie dice nada. Totalmente, y cortinas de humo a los que nos tienen acostumbrados. Ellos prefieren hablar de cualquier otra cosa antes de eso, pero que no solamente fue el día del apagón. O sea, claro, esto ya tuvo consecuencias de al día siguiente los mismos usuarios que tenían que desplazarse pues a Madrid porque trabajaban, porque tal, por estudios. El retraso de los trenes siguió durante todo el día siguiente, es decir, que no fueron perjuicios solamente ese día, fueron también los días siguientes y también cero explicaciones, o sea, cero preavisos. Se plantaban, pues los jóvenes y todo el mundo se plantaba en la estación de María Zambrano intentando montarse en el tren y se encontraban que retrasado, que no salía, que... Bueno, y como siempre, y una vez más, pues acostumbrados a que esto, el gobierno de Sánchez nos dice que tiene que ser así. Nada, que es todo súper normal. Claro, ¿no? Esto, aquí no ha pasado nada. A mí muy normal no me parece, ¿no? Teniendo en cuenta también es como tenemos unos servicios públicos de tercera y pagamos impuestos como los número uno, ¿eh? Y de eso vamos a hablar ahora porque efectivamente esta provincia De esta provincia, el Estado central recauda más de 5.500 millones de euros al año. Sin embargo, estos problemas de movilidad, en este caso fue pues un parón en el AVE, pero los problemas de movilidad los venimos experimentando, por ejemplo, también en la línea de cercanías. Una línea de cercanías, por cierto, que es la más rentable de España, que pasa por Fuengirola, que va llena siempre, y ahí no hay ni mayor inversión en mantenimiento ni mayor inversión en frecuencias, con lo cual... en fin, por aquí, por Málaga, conocemos muy bien la gestión del señor Puente, que si viene algo es a un acto de partido, no viene a anunciar que va a hacer algo por esta provincia. De momento nada más que un estudio para el tren litoral, otro estudio de demanda, de viabilidad, y dice, bueno, pero tío, sí es evidente, ¿no? Y además ya había estudios anteriores, ya vamos por no sé qué, pero por el cuarto estudio, o sea, es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Sí, es como ya demencial. Y se van a gastar casi un millón de pavos. Millón de euros. Sí, 900 y pico mil euros. Rozando el 1.000.000 de euros. Y no, es un poco la sensación de que el señor Puente y este gobierno nos trata a Málaga como un cajero automático. Creo que sí, somos su cajero automático, porque ni vienen inversiones de ningún tipo de movilidad, que es un tema que afecta absolutamente a todos los malagueños, los más jóvenes, los usuarios de transporte público, los que se desplazan, que vienen, que salen del Rincón de la Victoria todos los días a trabajar, los vecinos de Ronda. Es decir, no hay ningún malagueño, casi ningún malagueño, que no le preocupe o que no se vea afectado por las cuestiones de movilidad que tenemos que resolver en la provincia de Málaga. Según este gobierno es algo muy normal que haya algún accidente y entonces, bueno, pues para hacer un recorrido de 15 minutos tardes hora y media, 3 horas. Sí, cuando hubo un accidente en el túnel de Cerro Calderón hace escasas fechas, fueron 3 horas de atasco y además, bueno, 3 horas, digamos, el recorrido, pero eso estuvo desde las 8 de la mañana
perdón, desde las 6 de la mañana, pero fueron como 5 o 6 horas. Totalmente. Desde que se produjo el accidente hasta que se normalizó la situación, de 6 de la mañana a 11, más o menos, unas 5 horas. Pero luego, además, para hacer el recorrido tardabas 2-3 horas. Es absolutamente impresentable que decir que eso es absolutamente normal en una provincia como esta. Vamos, yo de verdad que no doy crédito, pero luego de lo que tampoco doy crédito es, por supuesto, de la carretera en dirección Marbella, ¿no? En la 7 Sí. también, que no se acomete ninguna reforma, pues por ejemplo en las incorporaciones, los carriles de aceleración, no hay nada, es decir, eso es como una calle con 2 carriles y le ponemos autovía. Totalmente. Y luego además la vía alternativa, el peaje, bueno, pues para el agravio que tenemos es que, en fin, que para Galicia, por ejemplo, la P9 son 85 millones, en Alicante también se bonifica y en otros lugares, en Castilla y León, etcétera, etcétera, hay según qué bonificaciones para algunos territorios, y para este anuncian 1 millón respecto, como decía, de los 85 millones para la P9 gallega. Por cierto, además, autovía, la AP7 en dirección Marbella, la más cara por kilómetro de España. Sí. Y que en verano, bueno, pues en fin, si te vas hasta Guadiaro, justo limítrofe con la provincia de Málaga, desde Fuengirola estamos hablando de 19 euros en temporada alta. O sea, es que, de verdad, totalmente, ni bonificación, ni siquiera cuando hay cualquier problema, como un apagón, o sea, que no se puede ni pagar con la tarjeta, pues tampoco se levanta el peaje. Nada, pero yo creo, y todos los malagueños saben, por mucho que ellos lo intenten, es que no es normal. Es decir, no es normal que los AVE Málaga-Madrid el retraso sea la constante y la tónica general. Eso no es normal. No es normal que nuestro tren de cercanía tenga el nefasto, nulo o muy deficiente mantenimiento que tiene. Recordamos esos ascensores de la estación del aeropuerto, semanas averiados. O sea, que llegaba la gente con sus maletas en un aeropuerto como el de Málaga, que es el tercero más importante de este país, y durante semanas la gente llegaba con su maleta y tenía que subirla a peso por las escaleras normales o las escaleras mecánicas rotas esperando la cola de ascensor. O sea, un auténtico desastre. Eso tampoco es normal. No es normal que no busquen una solución y que el Gobierno de España no colabore para que, como tú bien has dicho, un accidente de tráfico suponga que un trayecto de 15 minutos se convierta en uno de 3 horas, cuando hay alternativas que se han puesto encima de la mesa, esos carriles reversibles. Oye, un montón de cuestiones que se le plantean al Gobierno, que se tapa los oídos para no echarnos una mano. No es normal que digan que no a bonificar un peaje, el más caro de España, por kilómetro, cuando los territorios del norte dicen abiertamente que sí. Es que no es normal. Y luego, aparte, es que encima de esa carretera en impuestos vienen recaudando pues en el entorno de los 30 millones. 30 millones. Y la bonificación es 1 millón, es que parece una broma. Pero es que no es normal que no se atienda ni una de las demandas. Yo creo que eso es lo que no es normal, porque, oye, la gestión pública... Hombre, uno siempre pide, pero igual claro, no es todo. Pero evidentemente. El tren litoral es una obra faraónica, por ejemplo. Vale, comprendemos que eso no llegue de inmediato, pero hay cosas que se pueden hacer de forma inmediata para mejorar la capacidad de fluir del tráfico y no se hace. Claro. Ya te decía yo, los carriles de aceleración y aceleración en esa carretera, o simplemente, pues ya no te digo bonificar en general, sino bonificar según qué sectores, ¿no? De sectores económicos, no sé, por ejemplo. Trabajadores, estudiantes, el VTC, los taxis, los transportistas, el tráfico pesado en general, autobuses, etcétera. No sé, para ir descongestionando la 7 y por supuesto para que se descongestione y para que luego sea más fluido el tráfico, porque no hay incorporaciones en un palmo, que eso no son incorporaciones, eso es como una intersección en una calle. Es que nada. Y luego comentabas también, ¿no? En el aeropuerto de Málaga, las escaleras mecánicas rotas, los ascensores colapsados, la gente cargando a pulso las maletas. Es que, de verdad, parece esto tercermundista. Yo, de verdad que no. Y la diferencia es brutal entre las instalaciones, y aquí es verdad que, oye, romper una lanza a favor de ese metro de Málaga maravilloso que tenemos, que además las últimas encuestas de calidad, ¿no? Esas valoraciones que hacen los usuarios, el metro de Málaga aprueba con muchísima nota, es el mejor valorado de Andalucía, una infraestructura que está creciendo, que la Junta de Andalucía está ahí. Ya tuvo que ser la Junta de Andalucía, el Partido Popular, la que terminase la obra para llevarla al centro de Málaga, que no se nos olvida, aquellos 10, 11 años que estuvo Susana Díaz intentando llevar el metro de Málaga al centro, que la grande infraestructura y el Partido Socialista nunca se han llevado bien. Ese metro de Málaga que ya tenemos en el centro de la ciudad, y que sigue ampliándose, que ya está en ampliación, y que sigue un poco, que se presenta como esa infraestructura de movilidad que nos da un poco de esperanza
a los malagueños el metro, porque tenemos que confiar en que el Cercanía se desdoble como prometió el señor Puente hace ya bastante tiempo. Lo mejor es que nos sentemos todos los malagueños a esperar. Bueno, pues aparte del señor Puente, hay otro amigo de Pedro Sánchez, en este caso el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que también se ofende mucho cuando no sale en la foto. Y bueno, pues por lo visto se ha ofendido porque no le han invitado a la visita de las obras del carril Busbao de la A357 en la noche del pasado miércoles. Y bueno, pues si quieres lo escuchamos, aunque sea un poquito, a ver qué es lo que dice Javier Salas. Vamos a escucharlo sobre esta cuestión. Anoche la Junta de Andalucía, con nocturnidad y alevosía, visitó una obra, la obra de la construcción del carril Busbao en la A357, una obra financiada fundamentalmente por el Gobierno de España. Una obra financiada a través de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, en el cual la Secretaría de Estado de Transporte decidió que esos fondos fueran para el Busbao de Málaga, y sin embargo la Junta de Andalucía invita al Ayuntamiento de Málaga y no nos invita al Gobierno de España a visitar la obra que, como digo, pagamos en su gran parte, en un 83%, el Gobierno de España. Me parece una nueva señal, un nuevo acto de deslealtad institucional por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, que lo único que hace es ponerse las medallas de las actuaciones que hace el Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Málaga, y sin embargo intenta ocultar que ha sido el Gobierno de España el financiador principal y el que ha decidido que esos fondos vayan al Busbao de la A357. Evidentemente los tiene que ejecutar la Junta de Andalucía porque es la carretera de su competencia, pero el que destina los fondos y el que decide que esos fondos van para ahí son el Gobierno de España. Por lo tanto, me parece lamentable que el Gobierno de Moreno Bonilla siga siendo un gobierno sectario, un gobierno que no solo no actúa dentro de sus competencias, sino que las acciones del Gobierno de España la intenta borrar, la intenta eliminar y la intenta tapar. Bueno, pues se ha despachado a gusto, pero es que esto está financiado con fondos europeos. Si a alguien le tenemos que dar las gracias, a lo mejor tendría que venir alguien del Parlamento Europeo a hacerse la foto. Qué enfadado está, ¿no? Está muy enfadado porque no ha salido en la foto, pero es que dice que, claro, que el Gobierno ha sido el Gobierno de España el que ha puesto el dinero. Claro. No es cierto. No es cierto, estamos hablando de fondos europeos. Estamos hablando de fondos europeos y esto es, oye, pues otra nueva pataleta a la que nos tiene acostumbrados en Málaga el Gobierno de España. Ya la última rabieta, que la comentamos la última vez que estuve por aquí, el señor Puente, que también se enfadó muchísimo porque la consejera de Fomento no se arrodilló dándole las gracias por esa bonificación, esa subvención a los menores del transporte público, y como la consejera de Fomento al señor Puente le pareció que no se estrozó allí agradeciéndole encarecidamente, pues no nos ha retirado esas ayudas, ¿no? Y ahora el subdelegado también muy enfadado, muy enrabietado, que no le hemos invitado, que él no tiene foto, que querría él hacerse una foto con el alcalde de Málaga, y que también muy, muy enfadado. Si nos pudiese quitar la obra del Busbao, nos la quitaba, Enrique. Parece un niño pequeño con lo de la Totalmente. foto, ¿eh? En fin, tiene que posar con cara de cumpleaños en la foto. ¿Y por qué confunden los fondos del Gobierno de España con los fondos europeos? ¿Por qué intentan fingir que, primero, que los fondos son suyos? Yo creo que tratan el dinero de verdad como si saliese de su bolsillo. No, sale del dinero de los españoles. Del tuyo y de todos los contribuyentes de esta provincia. Hombre, también. De esta provincia y de este país. Es esa manía que tiene el Partido Socialista de tratar el dinero como si fuese suyo, cuando es el dinero que paga la gente con sus impuestos, y cuando en concreto de estos que estamos hablando son fondos europeos. También finge el Partido Socialista que los fondos europeos son suyos. Pues es que vamos a ampliar otras partidas, otras cuestiones donde no ponen dinero. Y en este caso, bueno, pues en cuanto a infraestructuras, denunciabais que claro, que para Jaén van 175 millones en infraestructuras hidráulicas, pero que para Málaga van cero en los 7 años de gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, en todo caso, había pendiente, por ejemplo, una desaladora, todavía no, una desaladora en La Sarquía y en Vélez Málaga, todavía nada, y ahí había pendiente a lo mejor 100 millones, pero de momento nada. Que podríamos, una idea que se nos ocurre al Partido Popular y que también se le puede ocurrir a cualquiera, es que el señor subdelegado del Gobierno
que el señor Puente y que el Partido Socialista, en vez de estar tan preocupado y tan enfadado porque no aparecen en las fotos de las actuaciones y de las obras que pone en marcha y que inaugura el Partido Popular, que en vez de estar tan preocupados por salir en esa foto, que se preocupen de hacerse una foto haciendo su trabajo. Es decir, creo que me parecería mucho más interesante que en vez de enfadarse porque no vienen a nuestra foto, que se esfuercen por regalarle a los malagueños la foto que se merecen. Por ejemplo, con esas mejoras en movilidad, con ese mantenimiento de la cercanía o, por ejemplo, con esa desaladora de la Axarquía que se nos va a caer la boca al suelo de pedírsela. Nada, la nada por respuesta. Fíjate que, bueno, claro, yo entiendo que los 175 millones estos son Qué casualidad, para, ¿no? para pagar los votos, ¿no? Igual que hay que pagárselos a Carles Puigdemont en el Congreso de los Diputados, habrá que pagarlos en el Ayuntamiento de Jaén, ¿no? Oye, pero cuando arrebataron la alcaldía al Partido Popular pactando con ese partido provincial, Jaén merece más, ¿no? Ajá, Jaén merece más. Así Sí, pero sí, por H por B, menos a Málaga, al final le cae a todo el mundo. Menos a Málaga, que no sé por qué será, no tenemos nada que Sánchez quiera de nosotros, entonces parece que eso lo tienen que pagar los malagueños. Como Sánchez no está en posición de sacar nada que le interese de Málaga, porque creo que ahora mismo los malagueños, y lo demuestran elecciones tras elecciones, que votan a cualquier otra opción política antes que a la suya y a la de su partido, creo que ese rebote nos lo está haciendo pagar de esta manera, ¿no? Diciendo, pues, bonifico peajes en el norte, acuerdo con los independentistas catalanes, financio las obras hídricas que necesita la provincia de Jaén. Ojo, que nos alegramos tremendamente, porque Jaén se merece, como cualquier otra provincia de Andalucía y de España, que se ejecuten las inversiones que tienen pendientes. O sea, que es una muy buena noticia. O casualidad cuando hace falta los votos, ¿no? O casualidad, ¿no? Y que no se acuerde... Y que no se acuerde de Málaga, que tenemos que recordar que es verdad que, oye, que ha llovido y que podemos respirar un poco, pero que la provincia de Málaga ha pasado unos meses muy preocupados por el futuro de los recursos hídricos de nuestra provincia. Ya se nos ha olvidado porque como por llueve, suerte ha llovido y... Bueno, no se debería olvidar nunca. No debería, pero oye, que hemos estado muy preocupados por nuestro sector primario. Es verdad que tenemos turismo. Las reservas hídricas, las tenemos en torno al 60% y pues hace un año las teníamos en torno a un 15%. Las hemos cuadruplicado, así que buena noticia, pero en fin, no es para confiarse porque el consumo de agua de esta provincia es elevado, evidentemente por el nivel de actividad que tiene, el número de personas que viven. Aquí viven censadas 1,8 millones de personas, población flotante bastante más de 2 millones, así que bueno, pues hace falta agua para el abastecimiento general, pero bueno, también para agricultura y demás. La Axarquía, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Con ese cultivo subtropical, ¿no? El aguacate, el mango y demás. Y bueno, pues en fin, esperamos que a ver si llega esa desaladora. En todo caso, del gobierno de Sánchez podría ponerse la medalla, que hablaba de medallas el señor subdelegado de gobierno, Javier Salas, es si aportará a dependencia, por ejemplo, lo mismo que aporta la Junta de Andalucía, que además es su obligación por ley. La Junta de Andalucía destina 1.563 millones de euros y el gobierno de Sánchez destina 768, que más o menos viene a ser la mitad. Por lo tanto, está incumpliendo la propia ley de dependencia que ellos tanto les gusta hablar, ¿no? De esa ley de dependencia. ¿Qué medalla tan bonita podría ponerse el subdelegado del gobierno en Málaga, ¿no? El representante de Sánchez en Málaga, si anunciase hoy, mañana, cuando él le venga bien, en una rueda de prensa, que va a cumplir la ley de dependencia y que va a asumir el 50% como le corresponde por ley y como sí está haciendo en otros territorios, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Ahí es que también hace falta los votos. Entendemos, ¿no? Que también tienen algo que le interesa al señor Sánchez y para los vecinos y para los habitantes del País Vasco sí se cumple la ley, pero para los andaluces no. Ahí hay que apoyar al PNV para que en el Congreso también le apoyen a él, ¿no? En su bloque progresista de centro-izquierda, ¿no? Venga, que sí. Nos salen muy caros los compañeros de gobierno del señor Sánchez. Sin duda. Y como te decía, ojalá, como decías tú, ojalá venga el señor Salas, el subdelegado del gobierno, y anuncie que van a doblar esa cantidad que aporta la dependencia al Estado central y así, además de cumplir con la ley, bueno, pues ayudar a las personas que lo necesitan, ellos que son tan buenos y tan... No nos importaría ni que no nos invitase a la foto, Enrique, fíjate. Eso sería una medalla estupenda que le dejaríamos que él se colgase solo. ¿Verdad? No tendría que enfadarse, nosotros no nos enfadaríamos si él anunciase eso y se colgase esa medalla, que es lo que tiene que hacer
desarrolle, porque es un tema absolutamente fundamental para muchos mayores y dependientes de Andalucía, que el Partido Socialista, en vez de cumplir con su obligación, prefiere convertir esa cuestión en un arma arrojadiza. Totalmente. Y en un asunto de debate político que tirarnos a la cabeza. Fíjate, y ellos que son tan solidarios, bueno, pues podrían dedicar ese dinero, ya que recaudan tanto de la provincia de Málaga, pues a la dependencia de esas personas mayores. Nosotros lo que proponemos necesitan. desde aquí, ¿no, Enrique? A ver Si le hacen caso a las personas mayores. Propuesta, Sí, totalmente. sí, totalmente, a ver si hacen caso. Bueno, pues Jessica Trujillo, parlamentaria andaluza del Partido Popular, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, a nuestro estudio. Ha sido un placer, como siempre, tenerte por aquí. Gracias a ti, Enrique, que paséis buen fin de semana. Bueno, igualmente, buen fin de semana.